Vamos a compartir un mensaje que hacía rato que quería compartir, pero digamos que lo estaba masticando en el corazón para poder compartirlo como Dios quiere y para poder darlo a conocer como Dios quiere, ¿verdad? Que es lo más importante. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice así: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: haced esto otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y se consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Bueno, seguramente como yo, muchos habrán leído esta historia. Y podemos ver que acá Elías disputaba con los sacerdotes de Baal, ¿no? Y estos sacerdotes eran muchos, eran 450, dice la Biblia. Y él solo, Elías, estaba del lado del sacerdocio de Jehová. Los sacerdotes de Baal querían imponer sus dioses, pero nos relata esta historia que Baal nunca respondió a la demanda de los sacerdotes. Pero en cambio, sí Jehová, al escuchar la voz de su hijo, que clamaba, y no clamaba cualquier cosa, clamaba lo que Dios le había dicho que clamara, porque él hizo todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y quizás en esta historia lo que más frecuentemente nosotros podemos ver, o nos queda más grabado, ¿no?, es poder ver esto que para muchos de nosotros sería algo totalmente ilógico. ¿De qué estoy hablando? De que querramos hacer un asado, un fuego, después de haber mojado todo, ¿no? Después de haberle echado agua a la carne, a las brasas, a todo alrededor donde estaba formado y preparado para que se prendiera ese fuego. ¿Cuántos de nosotros hemos querido hacer un asado en tierra húmeda?
húmeda, ¿eh? Pero Elías mandó echar más o menos alrededor de 190 litros de agua sobre ese altar, sobre eso que había preparado para que ardiera. A la mirada o a la vista de muchos eso iba a ser imposible, ¿verdad? A nuestra vista también. Es imposible que algo así pase. Pero nos quedamos con esto, con que el poder de Dios pudo encender el fuego, pudo derramar ahí de su presencia y que el fuego consumiera todo, que no quedara nada. Eso es impresionante, ¿no? Imaginárselo ya es, wow, tremendo. Pero Dios lo pudo hacer, Dios lo puede hacer. Nosotros quizás muchas veces nos quedamos con esas proezas, ¿no? Gigantes que vemos de parte de Dios. Pero este mensaje o este relato que leemos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Cuando lo tengan, me avisan, es el versículo 30 que vamos a leer. Que vemos acá en la Biblia, podemos ver eso, pero oculta algo más, o significa algo más que lo que podemos llegar a leer a simple vista. Este relato nos habla de algo mucho más profundo, que es que el sacerdote, en este caso Elías, siguió específicamente todo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Miren, en la Biblia nosotros podemos leer acerca de muchos altares y muchas ofrendas. Hay altares que lo formaron de tierra, hay otros que son de madera, hay otros que son altares labrados, trabajados, hay otros que son altares de bronce y hay altares hasta de oro. ¿Sí? Todo esto podemos ver en la escritura que queda plasmado y que en distintas ocasiones Dios se manifestó o los manifestó. Pero este altar era un altar de piedra y todos los altares que están plasmados o identificados en la Biblia no quieren simbolizar más que otra cosa que la presencia de Dios. El altar y el fuego representan la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Esto también lo sabemos, ¿verdad? Bueno, pero yo me enfoqué en esto y es en lo que quiero compartir y que ustedes también se enfoquen. Dios le mandó a hacer a Elías un altar de piedra y con un motivo, con un propósito. Eran 12 las piedras. Eran 12 las tribus, las cuales Dios había elegido para que conformaran su pueblo. Pero hay algo que también es mucho más significativo en esto. Es que Elías fue mandado a arreglar, a reconstruir un altar. Y otra vez les digo, este altar estaba conformado simbólicamente con las 12 tribus de Israel. ¿Por qué Elías tuvo que arreglar el altar? La respuesta es obvia, ¿no? Porque el altar estaba roto. La relación de Israel con su Dios se había roto.
Israel cayó en la duda, en la desconfianza, en el mirar otras cosas que quizás lo hacían feliz. Obviamente que todo esto es simbólico, porque la realidad es que perdieron la fe en su Dios, y buscaron de aferrarse en otros dioses. Buscaron de agradar a otros dioses. Pero podemos ver que en definitiva, este Dios maravilloso, grandioso que nosotros tenemos, es muy diferente a esos dioses, a los dioses creados. El pueblo de Dios, por mucho tiempo, muchos años, muchas veces, se ha creado sus propios dioses. Los dioses al cual ellos quisieron agradar. Pero vemos en este relato que esos dioses no responden. Que están, pero no responden. No son capaces de responder al desafío. Pero vemos la diferencia que hay entre esos dioses creados a este Dios que es un Dios vivo, que es un Dios real, que es un Dios poderoso y que es nuestro Dios. Amén. Y hay una gran diferencia, hay un abismo de diferencia entre estos dioses y nuestro Dios. Nosotros lo sabemos, lo podemos ver, lo palpamos. Pero ¿saben qué? El pueblo de Israel también lo pudo ver, también lo pudo palpar, pudo convivir con su Dios. Pero dudaron. Se corrieron de la presencia de Dios, desviaron su mirada del altar, se apartaron del fuego. Pero una vez más, este Dios, ese Dios que a ellos los rescató de la esclavitud, que los libró del desierto y que los sacó del hambre, del frío, del desamparo, del destierro. Otra vez, este Dios se hizo presente para mostrarles una vez más que Él es Dios y que no hay otro Dios como nuestro Dios. Y otra vez el pueblo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Creyó. Otra vez se volvieron a Dios y reconocieron que solo Jehová es Dios. Pero a pesar de todas estas cosas que podemos ver en la Escritura, yo me quiero centrar en este altar de piedra. Dios nos ha dado a nosotros en este tiempo. ¿Saben que en el Antiguo Testamento el altar era un lugar donde el pueblo de Dios no podía llegar, ¿no? Estaba lejos del pueblo de Dios. Y que solo sabían que existía ese altar por su fe y por entender que ahí habitaba Dios, que ahí estaba Dios. Que solo había un hombre que tenía acceso a ese lugar, que era el sumo sacerdote. Pero Dios quiso
que en el Nuevo Testamento todos nosotros pudiéramos tener entrada a ese altar. ¿Verdad? Bien. Nos vamos acercando. ¿Saben qué? ¿Saben? No. Es más, la importancia del altar. Dios siempre quiso que todo su pueblo, generaciones y generaciones y generaciones, tuvieran un altar. ¿Verdad? Dios está muy interesado de que su pueblo tenga un altar donde adorar. Tenga un altar para presentarle a Dios. Tenga un lugar donde se edifique ese altar. Eso pasaba antes y pasa ahora. Es como que Dios necesita estar en ese lugar y que su pueblo entienda que Él habita en ese lugar. Y tanto así es que, como sabemos, cuando los sacerdotes se presentaban delante de Dios, tenía que hacerlo en santidad, ¿verdad? En ese altar. Pero había algo que los sacerdotes no tenían que permitir que pasara. ¿Saben qué es? Que el fuego del altar no se apagara, que siguiera prendido. Siempre, día y noche, que esté prendido. Y se tenían que ocupar de que ese fuego no se apagara. Simbólicamente, otra vez, esto quiere decir que los sacerdotes no tenían que permitir que la relación con Dios se agotara o se extinguiera. Tenían que dar a conocer a este Dios constantemente, en todo tiempo, enseñar acerca de este Dios, proclamar la palabra de Dios, guiar al pueblo hacia la adoración a este Dios. No solo de palabras, sino con la vida. Y en el Nuevo Testamento, esto una vez más volvió a suceder. Y hablo de la construcción de ese altar de piedra. Porque saben que, obviamente lo deben saber, que nosotros fuimos llamados a hacer un altar en nuestras vidas. Y este altar, ¿con qué comienza? Con una roca o con una piedra viva. ¿Sí? Esta piedra viva que Dios nos ha dado, que la Biblia la describe como la piedra angular. ¿Saben lo que es una piedra angular? ¿Saben? ¿Qué es una piedra angular? Bueno, una piedra angular es la primera piedra que se coloca. Bueno, hoy en día en las edificaciones vemos que se hace un replanteo o un planteo de un plano, ¿no? Y se trazan todas las líneas y se va comenzando a edificar. Y cuando se va comenzando a edificar, se hace la colocación de un cimiento, ¿no? El primer lugar donde se va a comenzar a edificar, donde se planta una columna, bueno, todo eso, ¿sí? En el Antiguo Testamento nos relata que la piedra angular es la que se colocaba donde se iba a comenzar a hacer una edificación, una construcción. Y lo importante o la importancia que tiene esta piedra angular es que todo lo que se construya sobre ese lugar está guiado
y determinado por esa piedra. Esa es la piedra que delimita, que mide, que permite que se hagan edificaciones. ¿Sí? Hoy sería, no sé, una columna, Pablo. ¿Sí? Una zapata. Así es. Eso es una piedra angular. Es la base. De ahí en adelante se puede construir cualquier cosa, si la piedra angular es la que tiene que ser, ¿verdad? Entonces Dios nos dio esta piedra angular, que se llama Jesucristo. Y nos la puso para que nosotros podamos, o mejor dicho, para que Él pueda edificar en nosotros un altar. Su altar. No cualquier altar, sino su altar. Y como en aquel tiempo de Elías, Dios escogió hacer su altar ¿con qué? Vamos a leer Isaías 28, el versículo 16. Que dice así: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, probada, angular, preciosa, cimiento estable, y el que creyere no se apresure. ¿Sabe que en otras versiones dice que no será turbado, no será conmovido? Bueno, tiene un montón de adjetivos. Pero esta piedra es la que nos permite a nosotros estar firmes. Y es en esta piedra donde nosotros tenemos que dejar que nuestra vida se construya, sea edificada. Es en Jesucristo en quien debemos estar. La Biblia nos habla que nosotros tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que estar firmes en Cristo. Tenemos que crecer en Cristo. La Biblia nos dice que Jesucristo es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Que fuera de Él, separado de Él, nada vamos a poder hacer. Pero también nos dice que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad. Él lo es todo. ¿Cómo podemos vivir separados de Él? ¿O cómo podríamos querer construir algo fuera de Él? Solo por ignorancia lo haríamos, ¿verdad? Por eso Dios, cuando nos escogió, lo primero que dijo es: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Síganlo, escúchenlo, créanle. Déjenlo entrar en sus vidas. Que Él sea el primero. Porque Dios necesita edificar ahí su altar. Sobre Cristo. En nosotros. Leamos ahora 1 de Pedro 2:4. Dice así: acercándoos a Él, piedra viva, desechada y ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando Dios lo envió a Jesucristo, a su pueblo no lo quiso escuchar. Porque Dios quería que su pueblo se afirmara sobre el fundamento, se afirmara sobre la roca y que ahí creyera, que ahí
reconociera a este Dios, que ahí pudiera vivir constantemente ofrendándole a Dios. ¿Ofrendándole qué? Su vida. Y en el versículo 5 dice: vosotros también, como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, vemos acá la importancia de ser edificados en Cristo. La importancia de ser una casa espiritual. Un lugar donde Dios pueda habitar, donde pueda morar. Dios nos llamó, nos escogió, nos trajo a su presencia para que nosotros podamos ser esa casa espiritual. Pero también Dios nos llamó a ser sacerdotes, ¿verdad? Dios nos da la posibilidad de poder entrar a su presencia. Ya no necesitamos un sumo sacerdote como en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos otro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Pero podemos entrar a la presencia de Dios. Pero al igual que aquel sumo sacerdote, lo tenemos que hacer en santidad. Por más que nosotros sabemos y entendemos que por Cristo Jesús, por su Hijo, nosotros tenemos libre acceso, libre entrada ante el trono de la gracia. Eso nos dice la Biblia, ¿no? Podemos entrar al lugar santo, al lugar santísimo, pero tiene que ser en santidad. No nos tenemos que olvidar de eso. Tenemos que tratar por todos los medios posibles de no caer en lo que la Biblia nos relata, que muchas veces fue perdición para el pueblo de Israel, que era la duda. ¿Cuántas veces nosotros dudamos del poder de Dios? ¿Cuántas veces dudamos de que Dios es Dios? ¿Cuántas veces dudamos de que Dios puede transformar nuestras vidas? Yo sé que muchas veces, porque a mí también me pasa. A mí también me pasa. Pero enseguida tenemos la posibilidad de volver, de ver a ese Dios que ha hecho maravillas, pero que lo más importante de todo es que Él nos ama y su palabra es verdad, y su palabra es justicia. Y Él nos permite una vez más entrar en su presencia, volvernos a Él. Y quitarnos toda duda. Primera de Corintios 6:19. Seguramente se la deben saber. Dice: o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no de vosotros.
Nosotros tenemos el templo del Espíritu Santo. No porque nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino porque Dios nos ha creado. Y no porque el Espíritu provenga de nosotros, sino porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por obra y gracia de Dios. Y de esto tenemos que estar convencidos. 100% seguros de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y que nosotros somos el templo, hermanos. No nos tenemos que olvidar nunca de eso. Que Dios está acá, en el lugar que Él quiere habitar. Acá. Día y noche. Todos los días. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que acá tiene que estar el altar. El altar de Dios en nosotros. Y el altar para nosotros puede ser un lugar alto, valga la redundancia, ¿sí? O puede ser el primer lugar, o puede ser un trono, pero acá. Primero Dios, primero su presencia, ¿sí? Simbolizada en la Biblia en muchos lugares por el fuego, ¿verdad? Y eso es lo que Dios mandó ¿a quiénes? ¿A quiénes mandó Dios que nunca debe apagarse el fuego? A los sumos sacerdotes. Bien. Y no habiendo ya un sumo sacerdote, sino que ahora hay muchos sacerdotes de Dios. ¿Quiénes se tienen que hacer cargo de que el fuego no se apague? Entonces somos responsables de mantener la relación con Dios encendida todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Despertémonos. Despertémonos. Porque ya no le podemos echar la culpa a otro. Ahora nosotros somos los responsables de mantener el fuego del Espíritu de Dios encendido en nuestras vidas. ¿Sabés qué pasaba en los altares? Sí, sabés qué pasaba. Lo hemos leído. Se ofrecían sacrificios. ¿Sí? Y estos sacrificios eran ¿para qué? Para expiación, ¿no? Para perdón de los pecados. Ahora sabemos que nuestro sumo sacerdote hizo el mayor sacrificio de todos, se ofreció a sí mismo para pagar el pecado de todos nosotros delante de Dios, ¿verdad? Muy bien. Pero, como dije antes, nosotros debemos presentarnos en santidad delante de la presencia de Dios, ¿no? Cuando nosotros buscamos a Dios, lo buscamos quizás mirando al cielo, pero tenemos que entender que Dios está acá, está en nosotros, ¿no? Y presentarse en santidad delante de Dios es entregarse todo a Dios. Pero esto no quiere decir que nosotros debemos ser lo que no somos. ¿Sabés qué? Bueno, la palabra altar en hebreo, ya te digo cómo se dice, porque me lo anoté.
Se dice Mizbeach. Así se dice altar. ¿Y sabes qué significa? Matanza. Eso significa la palabra altar en hebreo. Matanza o lugar de matanza. Eso era el altar. Obviamente que para nosotros, como hablábamos la otra vez, ¿se acuerdan? Muchas palabras no tienen el significado justo. Por eso nosotros la vamos adecuando a nuestra lengua, pero para que sea entendible. ¿Sí? Y en este lugar de matanza, Dios a nosotros nos pide que nos presentemos en santidad, ¿no? Y es ahí en ese lugar donde nosotros tenemos que empezar verdaderamente a morir. ¿Tenemos que entregar ofrenda en ese altar? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Mis dudas, mis caprichos, mis iniquidades, mis faltas de perdón, mis desánimos. Bueno, todo eso podés quemarlo en ese altar. Si está la presencia de Dios y el fuego. Por eso también pensaba en que algo que nosotros creemos que nos impide que el fuego de Dios se encienda en nuestros corazones, jamás podría ser perdonado, ¿no? Algo que nosotros creemos que es muy grave para no presentarnos delante de la presencia de Dios. Pero es simbolizado en ese lugar donde Elías echó esa cantidad de agua, haciendo que para los hombres sea imposible que el fuego se encienda. Pero no para Dios. En ese altar nosotros podemos presentarnos con sinceridad, con humildad, sabiendo que no hay nada que nosotros podamos hacer verdaderamente para que Dios habite en nosotros, sino que es Él el que desea habitar en nosotros, el que quiere que su altar esté encendido constantemente. Nosotros tenemos que dejar que ese fuego fluya, que ese fuego crezca, que ese fuego consuma todo en nuestro ser, lo que es feo. También otra cosa que aprendí preparando esta prédica es que obviamente cuando la carne quemada, ¿no? Tiene mal olor, muy fuerte. Pero también las otras cosas que se quemaban en el altar tenían olores muy fuertes. Pero después de hacer todas las ofrendas que el pueblo hacía, hasta vino quemaban, ¿sí? Cereales. Después de quemar todo eso, lo último que hacían era ofrendar incienso. Y el incienso sí tenía un olor agradable. Sí emanaba un rico olor. Ahora en nuestras vidas, creo que con estos símbolos también tenemos que hacer lo mismo. Muchas veces nosotros queremos presentarnos con el mejor perfume delante de Dios, pero sabiendo que el envase está sucio, ¿no? Pero ya podemos despojarnos de eso. Podemos presentarnos delante de Dios como estamos, como somos, sin impedimento, para que su Espíritu consuma todo lo malo de nosotros. Y que ahí sí podamos presentar una ofrenda de olor fragante, como dice la Escritura, delante de nuestro Dios. Porque ya nada en nosotros va a oler mal. Ya nada en nosotros va a haber que contamine
el altar de Dios, sino que en nosotros va a haber olor fragante. Amén. ¿Cuántos lo creen? Es así, hermanos. Esto espera Dios de nosotros. Por eso otra vez nos escogió. Por eso quiso hacer su altar de piedras vivas. Para eso nos llamó. Para eso nos escogió. Mira, en Romanos 12:1. Dice, así que hermanos os ruego que por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo. Nuestras vidas tienen que ser un sacrificio vivo, agradable, no de muerte, sino agradable, rendirnos a Dios, dejar todo delante de Dios, darle todo a Él. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo cuando relataba su vida en Cristo? El final de su vida en Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Que todo nuestro ser sea un sacrificio agradable a Dios. Dejando que Dios viva, crezca, se desarrolle y nos edifique hasta conformar y llegar a ser a la altura, a la estatura, a la magnitud de Cristo en cada uno de nosotros. Debemos hacer eso. Morirnos para que Cristo viva. ¿Cómo? Diciendo, Señor, soy esto, trabaja en mí, obra en mí. Te presento mi vida, mis sueños, mis proyectos, mis anhelos. Porque muchas veces esas cosas son estorbo para la obra de Dios. Ahora, Señor, desarrollá en mí lo que vos querés. Edificá en mí tu proyecto. Que Dios haga eso en nosotros. Que Él, que es el constructor, nos haga fuertes, firmes. Y que su presencia permanezca para siempre en nosotros. Sobre esa roca, esa piedra angular que es Cristo Jesús. Es la única forma. Es la única forma, hermanos. Solos no edificamos nada. Y si edificamos, se cae. Pero en Cristo, podemos construir con Dios una vida plena, desarrollarla en nosotros. Amén. Bueno, creo que está claro el mensaje, que no tenemos que seguir añadiendo nada. Y espero que puedas guardar esta palabra y meditarla y que te incomode, que te quede como un saco chico, ¿no? Que no te puedes acomodar adentro, que te aprieta por todos lados, pero que se amolde a tu cuerpo. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Por último, quiero compartirles Hebreos 13:15. Que dice, así que ofrezcámonos siempre a Dios por medio de Él, Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Eso quiere Dios. Eso anhela Dios.
en las tormentas, en las dificultades, en las luchas y las pruebas, que siempre alabes a tu Dios. Que no hay otro Dios como nuestro Dios, que pueda, a pesar de la cantidad de agua que haya en nuestro altar, lo puede encender. Pero no permitamos que se apague. Démosle alimento siempre para que el fuego siga encendido. Presencia, búsqueda, anhelo, pasión. Nunca deben faltar en nosotros para con nuestro Dios. Ponete en pie.